Mis abuelos tienen reglas extrañas, pero creo que no son ellos. No sé qué tan lejos va a llegar esto. Ni siquiera sé si mañana voy a seguir teniendo ganas de mirarme las manos sin pensar en la cocina de esa casa. Vine porque me lo pidieron con la naturalidad de siempre, como si fuera una visita cualquiera, como si lo de quedarse a dormir en un lugar aislado no fuera un favor grande en pleno frío. Durante años la casa de mis abuelos fue lo más estable que tuve, una rutina de domingos, el mismo olor a madera vieja y a ropa guardada, el mismo pasillo angosto con el espejo manchado. Por eso no cuestioné cuando dijeron que esa noche necesitaban ayuda con la calefacción y con unas llaves que se trababan, y por eso me subí al auto con una bolsa de comida y un termo creyendo que lo peor que podía pasar era una madrugada incómoda. Ahora lo escribo con la sensación de que en cualquier momento alguien va a tocar la puerta de donde estoy y va a decir, con una voz que conozco demasiado, que todo fue un malentendido y que vuelva. Lo único que tengo claro es que esa casa tenía reglas, 4 reglas, y yo las leí como quien lee una manía de gente mayor. Las reglas eran lo único real que quedaba ahí, y aún así fui yo el que decidió probar qué pasaba si se ignoraban. Llegué cuando ya era de noche cerrada con el cielo bajo y una neblina que volvía todo más pequeño, como si el camino se encogiera y la casa no estuviera donde recordaba sino un poco más lejos, siempre un poco más lejos. La entrada estaba igual, el portón viejo, la grava, los árboles sin hojas, pero la luz del porche no estaba encendida y las ventanas parecían más oscuras, como si alguien hubiera puesto telas por dentro. Toqué la puerta y esperé. Nadie tardó demasiado en abrir, y aún así la espera se sintió larga, como si del otro lado hubiera alguien practicando el gesto antes de mostrarse. Cuando vi a mi abuela me tranquilicé por un segundo, porque el cuerpo reconoció la forma de su cara y el peso de su abrazo, pero enseguida noté que me apretaba de más como si estuviera midiendo dónde terminaba mi cuello y empezaban mis hombros. Mi abuelo apareció detrás, no caminando desde el pasillo sino ya parado en el marco de la sala, con la misma ropa de siempre pero con la postura rígida, demasiado recto y con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me hicieron pasar rápido, cerraron la puerta y giraron el picaporte con una calma exagerada. Yo, por costumbre, estiré la mano hacia el cerrojo y lo aseguré, pensando en el viento y en la sensación de estar resguardado. Ninguno dijo nada, pero los dos miraron mi mano como si hubiera hecho algo íntimo, como si hubiera firmado un papel. Adentro hacía más frío de lo normal, un frío de paredes húmedas, y olía a limpieza fuerte, como cuando se desinfecta un lugar después de que alguien se va y no se quiere que quede rastro. La casa tenía la misma distribución, pero había detalles fuera de lugar, muebles corridos unos centímetros, una alfombra doblada en una esquina, la puerta del cuarto de herramientas entornada cuando siempre estuvo cerrada. En la mesa de la cocina, en vez del mantel con flores, había una hoja plastificada puesta bien centrada, con un imán sujetándola como si fuera un aviso de esos que se pegan en un tablero. Mi abuela la acomodó otra vez, aunque ya estaba derecha, y con esa misma calma me indicó que la leyera antes de dejar la bolsa de comida. Mi abuelo no se sentó. Se quedó de pie detrás de mí, a una distancia incómoda, como si quisiera ver exactamente qué movían mis ojos. La hoja decía que eran reglas para pasar la noche en la casa y que no estaban para discutir. No era la forma de hablar de ellos. Era una forma seca, casi administrativa, como un protocolo hecho para que se cumpla aunque no tenga sentido. Regla 1. No cierres con llave la puerta principal. No uses el cerrojo. Deja la llave puesta del lado de adentro. Regla 2. No comas ni bebas nada que te ofrezcan dentro de la casa. Si necesitas, usa lo que trajiste y no lo pierdas de vista. Regla 3. No te quedes a solas con uno de los dos. Si uno desaparece de tu vista, retírate al cuarto de visitas y mantén la luz encendida. Regla 4. Después de medianoche, no mires la cara de nadie en el pasillo. Si ves a alguien ahí, sal por la puerta trasera sin despedirte y no cierres la puerta detrás de ti. Terminé de leer y me quedé con la hoja todavía en las manos, sintiendo una vergüenza tonta,
como si hubiera invadido un espacio privado. Pensé en alguna cadena de reenvíos familiares, en esos consejos exagerados que aparecen cuando alguien mayor se obsesiona con la seguridad, y casi me río. Pero los dos me miraban sin pestañear, esperando algo. Asentí, devolví la hoja a la mesa y dije que estaba bien, que no había problema. Mi abuela se relajó apenas, como si hubiera logrado que yo aceptara un turno en algún lugar, y recién entonces me preguntó si había traído pan. Ahí entendí que la noche iba a ser rara incluso si nada pasaba, porque la forma en que cambió de tema fue brusca, como si la hoja no fuera una advertencia, sino una formalidad. Me acordé de la puerta principal y del cerrojo que yo mismo había asegurado, pero pensé que esa regla era una de esas cosas supersticiosas, y no quise parecer infantil volviendo a deshacer lo que ya hice. Dejé la llave donde estaba, cerrada, y seguí con la bolsa de comida como si nada. La cocina estaba demasiado ordenada, sin migas, sin platos en la pileta, sin esa desprolijidad normal de una casa habitada. Habían puesto 2 platos ya servidos, como si me hubieran estado esperando desde hace rato, y el vapor de una sopa se levantaba en líneas muy finas que no combinaban con el frío de la habitación. Mi abuela me ofreció una silla. Mi abuelo se sentó frente a mí, y los dos se quedaron mirándome mientras yo me sacaba la campera. Yo traía comida para todos, pero insistieron en que ya habían cenado y que eso era para mí, que me hiciera bien, que no fuera terco. Me acordé de la segunda regla y de la forma en que estaba escrita, tan tajante, y pensé que era imposible que se refiriera a una sopa hecha por mi abuela, en su propia cocina, con sus manos. Tomé la cuchara y probé. No tenía mal sabor, pero había algo en el fondo, una especie de amargor metálico que se quedaba pegado en la lengua. Los dos siguieron mirándome, sin hablar, como si estuvieran esperando una señal. Me obligué a comer despacio para no ser grosero, y mientras lo hacía sentí que el cansancio del viaje se me venía encima de golpe, como si la comida no alimentara sino que bajara una persiana. En cuestión de minutos, me costaba mantener los ojos abiertos, me pesaban los brazos y una parte de mí, la parte que todavía quería creer que estaba exagerando, pensó que tal vez era solo el calor de la sopa y el cuerpo relajándose. Mi abuela me tocó el hombro para decir que me fuera a descansar, y ese contacto me dejó una sensación fría que tardó en irse, como si me hubiera apoyado una mano mojada. El cuarto de visitas estaba al final del pasillo, el mismo lugar donde dormía de chico cuando me quedaba, con una cama angosta y un ropero que siempre olía a naftalina. Esta vez el ropero estaba entreabierto, como si alguien hubiera revisado adentro, y la sábana estaba demasiado tirante, sin una arruga, como una cama preparada para un hospital. Mi abuela encendió la lámpara de mesa y me dijo que no la apagara, que la dejara así toda la noche, y lo dijo con un apuro raro, como si se le escapara una instrucción que no le correspondía. Mi abuelo se quedó en el marco de la puerta mientras yo dejaba el bolso, y por un instante me acordé de la tercera regla, la de no quedarse a solas con uno de los dos, y me pareció ridícula. Pero también me pareció que el pasillo estaba más largo que antes, que entre mi cuarto y la cocina había más metros, más oscuridad, más espacio para que algo estuviera ahí sin ser visto. Cuando levanté la cabeza para agradecer, mi abuela ya no estaba. No vi en qué momento se fue, solo noté su ausencia, como cuando uno mira una foto y se da cuenta de que falta alguien. Mi abuelo seguía ahí, quieto, con la cara parcialmente iluminada por la lámpara, y me pareció que su piel tenía una textura distinta, demasiado lisa en algunas zonas, demasiado estirada en otras. Yo intenté mantener el tono normal, y le pregunté por la calefacción, por qué habían dicho que se trababa. Pero él no respondió de inmediato, como si estuviera traduciendo la pregunta dentro de su cabeza. Cuando al fin contestó, lo hizo con frases cortas, repetidas, casi idénticas a cosas que mi abuelo solía decir, solo que faltaba el ritmo, faltaba el gesto, como si estuviera leyendo una versión resumida. Me disculpé y dije que iba al baño antes de dormir, y ahí sentí la necesidad de verlos a los dos juntos otra vez, como una comprobación infantil.
Salí al pasillo con la lámpara a mi espalda, y el espejo manchado del mueble me devolvió mi cara pálida y cansada, pero también me devolvió por una fracción de segundo una figura parada detrás de mí, que no estaba cuando me di vuelta. El baño también estaba demasiado limpio, con el piso seco y el jabón sin marcas, como si nadie lo hubiera usado en días. Y sin embargo, el lavamanos estaba mojado, con gotas frescas que corrían hacia el desagüe. Me acerqué y vi algo pegado a la porcelana, un pedazo de material fino transparente, como la piel de una fruta cuando se despega entera, y se me revolvió el estómago con la certeza de que no era jabón ni papel. Quise convencerme de que era algún guante roto, algo que mi abuela habría usado para limpiar, pero la forma tenía poros, tenía un patrón irregular que se parecía demasiado a la superficie de un dedo. Me lavé las manos con agua fría y me las sequé con la primera toalla que encontré, y entonces cometí un error pequeño, automático, de esos que no se sienten como una decisión. Me miré al espejo buscando señales de sueño, buscando algo que me dijera que estaba exagerando, y lo que vi fue mi cara y, detrás de mi hombro, un tramo del pasillo que no estaba alineado como debería, como si el espejo mostrara un ángulo ligeramente distinto al real. Me di vuelta, y el pasillo estaba igual que siempre, la misma pared, el mismo cuadro torcido, pero el aire se sentía más pesado, como si hubiera alguien cerca. En ese momento me llegó, desde algún punto de la casa, la sensación de que alguien me estaba llamando, no un grito, no algo claro, más bien una insistencia, un tirón interno hacia el comedor. Recordé la tercera regla y me obligué a volver al cuarto de visitas, con la mirada baja, sin buscar a nadie. Cuando llegué, la puerta estaba tal como la dejé la lámpara encendida, pero al fondo del pasillo, vi a mi abuelo solo parado frente a la puerta del cuarto de herramientas con la mano en el picaporte, como si hubiera estado esperando a que yo lo viera. Mi abuela no estaba a la vista, y el silencio de la casa se volvió una cosa sólida, apretada, como una orden. Mi abuelo me hizo una seña para que me acercara a esa seña vieja que usaba cuando no quería hablar fuerte, y por un segundo pensé que todo volvía a su lugar, que yo estaba cansado, y ellos solo eran dos personas mayores con manías. Me indicó la puerta del cuarto de herramientas, y entendí que quería que lo ayudara a bajar al sótano, a revisar la calefacción y unas llaves que, según él, se estaban trabando. Se suponía que yo venía a eso, y aún así, el estómago se me cerró. Miré hacia la cocina buscando a mi abuela, con la necesidad infantil de verlos a los dos juntos, pero no la vi. Mi abuelo se acercó demasiado, invadiendo mi espacio, como si aprovechara mi duda, y mi orgullo se metió en el medio porque no quería actuar como alguien asustado por una lista. Asentí. Abrí la puerta y bajé primero con la mano en la pared. Abajo, la lamparita colgante apenas alumbraba, pero alcanzaba para mostrarme un orden que no era propio de ellos, cajas alineadas y frascos acomodados con una precisión fría. En una repisa vi 2 pares de anteojos y un manojo de llaves grande, como si hubieran vaciado bolsillos ajenos y lo hubieran dejado ahí. En el rincón más oscuro había una puerta de madera con un candado nuevo, brillante. Yo recordaba un armario viejo. Me agaché para ver el candado y noté raspaduras alrededor, marcas repetidas como de algo duro insistiendo desde adentro, y en el piso, una línea de polvo barrida, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia esa puerta. Busqué una explicación rápida, alguna lógica que me dejara subir de nuevo sin aceptar lo que estaba viendo, y fue entonces cuando noté, apoyada sobre una caja, una carpeta de plástico transparente con hojas adentro. La agarré como quien agarra un salvavidas, con la necesidad de que algo escrito me devolviera un mundo normal. Las primeras hojas eran anotaciones de compras, recetas, cosas domésticas, y después aparecía copiada a mano la misma lista de 4 reglas que estaba arriba, pero esta versión tenía la letra temblorosa de mi abuela, y entre líneas había agregados apurados, como si hubiera escrito al borde del cansancio o del miedo. No voy a copiar todo lo que decía, porque todavía me cuesta, pero en esas notas mi abuela explicaba sin rodeos que habían visto a alguien igual a mi abuelo parado en el patio una noche, que después habían escuchado pasos dentro
cuando la casa estaba cerrada, y que desde entonces nada se sentía propio. Decía que lo que se parece a uno no es uno, que lo que habla como uno no es uno, que hay algo que aprende mirando y que no hay que ayudarlo a aprender. También decía que si yo llegaba a leer esas reglas, era porque ellos ya no podían seguir sosteniendo la casa como antes, y que lo único que les quedaba era dejar un procedimiento escrito con la esperanza de que yo no me quedara. Cuando terminé de leer eso, se me aflojaron las piernas. No era una historia vieja, no era una superstición heredada, era una advertencia escrita en presente con la letra de alguien que conocía y con manchas en el papel que parecían de dedos sucios de manos que habían tenido que escribir escondidas. Sentí a mi abuelo demasiado cerca, respirándome en la nuca, y el instinto me dijo que no me diera vuelta, que no confirmara con los ojos lo que ya sabía. Pero mi cuerpo estaba lento por la sopa y por el frío, y cuando intenté retroceder su mano, me tocó la parte de atrás del cuello, con un gesto que podría haber sido cariñoso si no fuera porque los dedos se quedaron un segundo de más, como si buscaran un punto exacto. El contacto me dejó una sensación de ardor helado que se extendió hacia la mandíbula, y de inmediato se me trabó la voz, como si me hubieran apretado desde adentro. Quise decirle que se apartara, quise pedir que subamos, quise hacer cualquier cosa que no fuera quedarme ahí. Pero lo único que me salió fue aire, y ese aire no se sintió como mío. Subí como pude con la mano en la baranda tratando de no tropezar, y en cada escalón sentía que la casa me empujaba hacia abajo, que el sótano no era un lugar al que uno baja, sino un lugar que se pega. Mi abuelo venía detrás sin apuro, y eso era lo peor, porque no parecía estar persiguiéndome. Parecía estar seguro de que no había apuro. Cuando abrí la puerta del cuarto de herramientas, la cocina estaba encendida con una luz blanca y demasiado fuerte, y mi abuela estaba sentada a la mesa, con las manos juntas esperando. Me miró como si yo hubiera tardado de más en un trámite. Quise mostrarle la carpeta. Quise ponerla sobre la mesa para que viera su propia letra y se rompiera la mentira, pero en el fondo sabía que ella no iba a reconocer nada, porque no era ella. Me acordé de la tercera regla y me di cuenta de que ya era tarde, porque yo había estado solo abajo con mi abuelo. Y ahora, además, mi voz no me respondía. Mi abuela se levantó y se acercó con pasos cortos, controlados, y estiró la mano hacia mi cara con el gesto de alguien que va a limpiar una mancha de comida. Instintivamente retrocedí, y el movimiento me hizo chocar contra la mesa tirando la hoja plastificada al piso. La hoja cayó boca abajo, y en ese instante, el reloj del comedor, ese reloj grande que siempre estuvo ahí, marcó un cambio como si las agujas se hubieran acomodado en un punto que no necesitaba ver para entender que ya no era temprano. Mi abuela se detuvo, me observó un segundo, y después miró hacia el pasillo. En ese silencio entendí que la cuarta regla tenía un motivo, y que la palabra medianoche no era una forma de hablar sino un límite real para algo que ellos esperaban. Yo no esperé a que me indicaran nada. Caminé hacia la puerta principal y la agarré con las dos manos, sintiendo el metal frío del picaporte, y entonces me enfrenté a mi propia estupidez. El cerrojo estaba puesto, la llave estaba girada, y cuando intenté deshacerlo la llave no se movió, como si hubiera quedado soldada. Volví a intentar con más fuerza, con el pulso temblando, y la llave se negó igual. Ahí me acordé de la primera regla esa que yo había ignorado al entrar por costumbre, y por primera vez en toda la noche sentí pánico puro, porque entendí que la puerta no estaba cerrada para que no entrara nadie, estaba cerrada para que yo no saliera. Me di vuelta buscando aire, buscando distancia, y vi que los dos estaban entre la cocina y el pasillo, sin apuro, como si la casa les hubiera señalado que ya era el momento. La luz del pasillo estaba apagada, y aún así, yo podía ver sus siluetas por la luz de la cocina, y la forma en que se recortaban contra la oscuridad me hizo pensar en ropa colgada en cuerpos que no terminan de decidir cómo caer. Recordé la cuarta regla con una claridad brutal, la parte de no mirar la cara de nadie en el pasillo, y traté de obedecerla,
bajando la vista, enfocándome en mis propios pies. Pero mi instinto quería comprobar, quería un último argumento racional, y en ese segundo en que levanté la vista lo suficiente vi algo que me dejó marcado. La cara de mi abuela estaba ahí, o lo que se suponía que era su cara, pero las proporciones estaban levemente fuera de lugar, como si alguien la hubiera ajustado con prisa, y la piel alrededor de la boca se movía demasiado, como si debajo hubiera otra estructura intentando acomodarse. Los ojos reflejaban la luz de manera plana, sin el brillo húmedo normal, y cuando parpadeó, el movimiento no fue limpio. Fue como una cortina pesada bajando y subiendo. No necesité ver más. La negación se rompió y el cuerpo reaccionó. Me fui hacia el cuarto de visitas a agarrar mi bolso y el termo que había traído, porque la segunda regla también decía que no perdiera de vista lo mío, y en ese momento entendí por qué, porque todo lo de esa casa era un anzuelo. Agarré lo primero que pude y caminé rápido hacia la puerta trasera, que estaba al otro lado de la cocina, al lado del lavadero, una puerta que siempre usaban para salir al patio. Mis piernas iban lentas, como si tuviera arena adentro, y mi garganta seguía cerrada, así que no podía ni siquiera insultar, ni siquiera hacerme creer que tenía control. Sentí que detrás de mí el espacio se estrechaba, no como si me persiguieran corriendo, sino como si la casa misma acomodara las distancias para que yo no llegara. Cuando por fin agarré la manija de la puerta trasera, la cadena estaba puesta. La solté con manos torpes, empujé, y el aire de afuera me pegó en la cara como una cachetada helada. Salí al patio sin mirar atrás, tal como decía la regla, pero apenas crucé el marco hice lo que cualquier idiota haría en invierno, y cerré la puerta para que no entrara el frío. En el mismo gesto me acordé de que la regla decía lo contrario, de que no había que cerrar, y sentí una punzada en el pecho porque supe con la misma certeza con la que supe que no eran mis abuelos, que ese cierre era otra clase de invitación. El patio era un rectángulo de tierra dura y pasto ralo, con el alambre perimetral y los árboles formando una pared negra. La luna estaba tapada por nubes, así que la única luz venía de la cocina, filtrada por la ventana, y esa luz solo alcanzaba para dibujar sombras largas que parecían moverse cuando yo me movía. Caminé rápido hacia donde había dejado el auto, cerca del portón, y en cada paso esperaba sentir una mano en el hombro, un tirón en el cuello, algo que confirmara que ya era tarde. No miré hacia la casa, pero la sentía detrás como se siente una mirada fija, como un foco de atención. Cuando llegué al auto me temblaban las manos tanto que me costaba meter la llave, y mi cuerpo no reaccionaba como antes, como si todavía tuviera dentro el peso de la sopa y el frío de ese toque en la nuca. El motor tardó en responder y ese retraso me pareció eterno. En el vidrio del parabrisas vi reflejada la luz del porche y, por un instante, vi dos figuras paradas cerca de la puerta trasera, demasiado quietas, demasiado juntas. Una de esas figuras levantó la mano y la apoyó en el marco de la puerta, del lado de afuera, como si mi cierre le hubiera permitido colocarse ahí, como si el límite ya no fuera un límite. Cuando el auto por fin se movió, no sentí alivio. Sentí que estaba arrastrando algo conmigo. Conduje sin pensar, siguiendo el camino de grava y después la ruta, con la idea simple de poner distancia, aunque sabía que la distancia no servía si el problema estaba en otra parte. En un tramo recto, miré el espejo retrovisor y vi mi cara, pero no era un reflejo normal. Era como una imagen con un retraso mínimo, como si no coincidiera del todo con lo que yo hacía. Probé tragar saliva y sentí otra vez que mi garganta no era mía, que había una rigidez extraña, y en esa rigidez estaba la mano de mi abuelo, o lo que sea que usó su mano. Me detuve al ver un lugar con luces al costado de la ruta, porque necesitaba quedarme cerca de gente sin tener que explicar nada. Entré con la cabeza baja, usé el baño sin hablar con nadie, y me eché agua en la cara. El espejo me devolvió mi rostro cansado, pero durante un segundo la expresión no siguió mis músculos, como si alguien estuviera probando mi gesto desde atrás. Parpadeé y volvió a alinearse, pero el miedo se quedó. Sentí el frío en la nuca como un dedo apoyado todo el tiempo. Sigo sin haber dormido. Todavía es de noche,
Todavía falta para que el cielo se aclare del todo, y yo estoy en un lugar con luces que no deberían dar miedo, pero me siento igual que en el pasillo de mis abuelos, con la necesidad de no levantar la vista. Tengo la carpeta en el bolso, la versión escrita a mano de las reglas, y cada vez que la toco siento que el papel está más frío que el resto de mis cosas, como si hubiera absorbido el sótano. Pienso en mis abuelos reales, en la letra de mi abuela apretada y apurada, en la forma en que dejó constancia de algo que no podía explicar con palabras comunes, y me queda claro que esas reglas no eran un juego ni una excentricidad, eran lo último que pudieron dejar antes de desaparecer dentro de su propia casa. Lo peor es aceptar que quienes estaban arriba, los que me abrieron la puerta y me sirvieron sopa, no improvisaban, estaban practicando ser ellos usando detalles, usando recuerdos, esperando el momento en que yo bajara la guardia y les diera algo más que una visita. Yo les di más. Cerré la puerta principal con llave y les confirmé que la casa podía encerrarme. Comí lo que me ofrecieron y les confirmé que podían entrar en mi cuerpo de una forma que no entiendo. Bajé al sótano y les confirmé que podían separarme. Cerré la puerta trasera y les confirmé que el límite se podía trasladar. No sé cuánto de mí se quedó allá y cuánto salió conmigo. No sé si el retraso en el espejo es cansancio o si es otra cosa acomodándose. No sé si la rigidez en la garganta se va a ir o si voy a terminar hablando con una voz que ya no sea mía. Solo sé que desde que salí, cada vez que alguien mayor pasa cerca y me mira un segundo de más, siento el mismo frío en la nuca, como si esa mano todavía estuviera buscando el punto exacto. Y lo que más me pesa es una idea simple, insistente, que no se parece a un pensamiento propio, como si viniera de un lugar que aprendió mi cabeza por dentro. Volver. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.